Y solo me hace el favor de confirmarme cuando se vea la pantalla. Ya se observa. Vale, perfecto entonces. Bien, veamos entonces lo que tenemos que hacer por acá es que dentro de la unidad número 6, que es la última que vamos a estar estudiando, es la introducción a la teoría de matrices. Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a estudiar cada una de las definiciones, cada uno de los teoremas y algunos ejercicios prácticos acerca de la aplicación de estas leyes, propiedades y teoremas, ¿no?, de la teoría de matrices. Se estudia la teoría de matrices y en esta ocasión como una introducción debido a de que esto es el preámbulo o es el núcleo fundamental de la administración de bases de datos. Vamos a ver dentro de las matrices que tienen forma de una base de datos, ¿verdad? Y las bases de datos pues se dicen que son matrices en su estado fundamental porque cada una de las propiedades se refieren a la manipulación de estas matrices o a la manipulación de bases de datos. Y por ello es que de acá viene la importancia de estudiar estos conceptos básicos para luego que sean más aplicados en materias posteriores que vienen en la carrera y ya la aplicación en el campo laboral, por ejemplo, ¿no?, cuando ya se hace manipulación de bases de datos, como les comento. Así que dentro de esta unidad, dentro de este material que está acá publicado para la unidad 6 en la plataforma, nosotros nos vamos a encontrar con dos documentos en PDF para estudiar. Uno que es el de conceptos fundamentales, ¿verdad?, que es el origen de este estudio de las matrices, y el otro pues ya las definiciones, que es este que tenemos abierto por acá, ¿verdad?, que es al que nos podemos referir de una sola vez para estudiarlo. Así que, dándole una repasada rápida a las definiciones que están ahí dentro del contenido teórico, vamos a encontrar la definición general de una matriz, que nos dice que es una matriz de tamaño m por n, es un arreglo rectangular de m por n números reales distribuidos en m filas horizontales y n columnas de la siguiente manera. Esto que nosotros podemos ver acá, donde el primer elemento de la matriz que está en la esquina superior izquierda es el elemento A guión bajo, ¿verdad? 1, 1, ¿verdad? Luego el segundo elemento es el A sub 1, 2 y así sucesivamente hasta pasar por A sub 1J hasta llegar a A sub 1N. Luego para la segunda columna tenemos el elemento A sub 2, 1, A sub 2, 2 y así sucesivamente hasta llegar a A sub 2N. De esa forma, como nos lo indican los puntos suspensivos, se llega hasta A sub Mn, en donde cada elemento A sub ij es el arreglo que se encuentra dentro de la matriz perteneciente a la fila I y la columna J, y las letras M y N se refieren a las filas y a las columnas. Entonces, de forma general, cuando nosotros nos refiramos a una matriz y nos queramos referir a su dimensión, entonces vamos a decir que una matriz es un arreglo de m filas por n columnas, donde m siempre van a ser las filas y n siempre van a ser las columnas, ¿verdad? Entonces, esa característica de la dimensión de una matriz es lo que nos va a servir para hacer operaciones posteriores, ¿verdad? Bien, por ejemplo, nosotros tenemos acá unas definiciones de matrices ya con números reales, en donde tenemos la primera matriz que es una de 2 filas por 3 columnas. Entonces es una matriz de 2 por 3. La segunda columna que tenemos acá, la segunda matriz, perdón, que tenemos es de 2 filas por 2 columnas. Entonces es una matriz de 2 por 2. Esta matriz que tenemos acá, que solo parece un vector, pero se le puede llamar matriz también, es un arreglo de números reales en la que ésta tiene una fila y 3 columnas. Entonces es una matriz de 1 por 3. Y así, similarmente tenemos esta matriz que es de 3 filas por 2 columnas. Entonces es una matriz de 3 por 2, ¿verdad? Bien. Las definiciones de matriz fila y matriz columna es algo que ya mencionamos acá para este tercer ejemplo. Una matriz fila es simplemente una matriz que tiene nada más una fila y tiene n columnas, ¿verdad? Y la definición que tenemos acá también es la de matriz cuadrada.
Se denomina matriz cuadrada aquella matriz que tiene igual número de filas y de columnas. Las siguientes matrices son cuadradas, que son respectivamente de tamaño 2 por 2, ¿verdad? De tamaños 3 por 3 y esta que es de tamaño 5 por 5. A eso se le denomina entonces una matriz cuadrada. La diagonal principal de una matriz cuadrada es aquella diagonal dentro de la matriz compuesta por todas las entradas A sub I, ¿verdad? Es decir, es esa alineación de elementos de números reales que se encuentran en la diagonal principal. Y la diagonal principal de una matriz es esa que podemos leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, dentro de esta matriz en general, podemos ver que acá tenemos esta diagonal que comienza desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, cruzando de forma diagonal y que aquí está en negrita, y se denotan acá los elementos que pertenecen a esa diagonal principal, que son los elementos A11, A22, A33, A44, A55, A66 y así hasta llegar hasta ANN, A sub NN. Matriz triangular superior. Es aquella matriz cuadrada en la que todos sus elementos debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Es decir, de que en esa esquina, ¿verdad? En esa forma triangular que tenemos en la parte superior es donde tenemos elementos. Y que en la parte de abajo, pues entonces todos son ceros. Entonces se llama matriz triangular superior porque tiene elementos distintos de 0 solo en la parte superior. Y de similar manera, pues está la matriz triangular inferior, que es la que se define como la que tiene solo elementos en su parte triangular inferior. Y de este modo, la parte superior está compuesta solamente de ceros. La matriz diagonal, como lo estábamos mencionando en el ejemplo que está acá de la definición 1.4. Tenemos definida la diagonal principal y tenemos definida entonces la matriz diagonal. Que la matriz diagonal tiene similitud con la definición anterior, solo que en este caso como matriz diagonal vamos a entender a la que solo tiene elementos en su diagonal principal. De hecho, aquí para este ejemplo nosotros podemos ver que acá tiene un 0 en el último elemento, pero el resto de sus elementos de la diagonal principal sí tiene elementos distintos de 0. Y tanto arriba como abajo son elementos 0. Consecuencia de esta matriz diagonal. Si todos los elementos de esta diagonal principal fueran unos, pues entonces la vamos a definir como la matriz identidad, que como lo dice la definición, es la matriz cuadrada, cuyas entradas en la diagonal principal son todas iguales a 1 y los demás son 0, es decir, una de esta forma. La matriz identidad también tiene su utilidad cuando estamos haciendo operaciones entre matrices. Por ejemplo, cuando nosotros queremos convertir una matriz que está definida como una matriz triangular superior y queremos convertir esa matriz a una triangular inferior. Es decir, de que los elementos que están arriba sean 0, ¿verdad? Y los de abajo distintos de 0. Es decir, convertirla a una como esta forma que está aquí abajo. Entonces, de esa forma es de que para lograr hacer eso, pues se necesita de esta matriz identidad para ir haciendo operaciones que pues se van a ir estudiando en el resto del contenido del material publicado en la plataforma. Bien, por ejemplo, acá la matriz identidad de tamaño 4×4 es una matriz en la que podemos ver que tiene 4 elementos con número 1 que solo están en la diagonal principal y todo el resto de valores son 0, ¿verdad? Estas son entonces las definiciones de matrices que necesitamos para estudiar. Luego de las definiciones vienen las operaciones que nosotros conocemos sobre matrices. Por ejemplo, acá tenemos la definición 1.9, la de igualdad y suma de matrices. Sea la matriz A, sea la matriz B y sea la matriz C definidas como de esta forma, ¿verdad? Y que son de dimensión m por n. La matriz A va a ser igual a la matriz B si y solo si cada elemento de la matriz A es igual a cada elemento de la matriz B y justamente en el mismo orden para todo I y para todo J. Cuando nos referimos a todo I y todo J es cualquier elemento que se encuentre en cualquier posición de la matriz. Tienen que ser exactamente iguales. La matriz C, definida en este caso como la suma de A más B,
va a ser cierta o va a tener una igualdad si y solo si cada elemento de la matriz C es igual a la suma de cada uno de los elementos de la matriz A más los elementos de la matriz B. Y esto también para todo I y para todo J. Vamos a observar que dos matrices son iguales si y solo si tienen el mismo tamaño y sus elementos correspondientes son iguales, ¿verdad? Es decir, que la dimensión tiene que ser igual y además de eso, cada uno de sus elementos justamente en la misma posición tienen que ser iguales. Por ejemplo, en esta matriz, a simple vista podríamos decir de que los elementos de esta matriz son distintos de los elementos que están en esta. Pero lo que ocurre acá es que en la matriz de la derecha hay que hacerle una pequeña operación aritmética para llegar a una igualdad con la matriz de la izquierda. Por ejemplo, menos 1 elevado al cuadrado es lo mismo que 1. 0, pues ya está 0 colocado acá. La raíz de 25, pues ya conocemos que es 5. La raíz cúbica de 8 es 2. 3 elevado al cuadrado es 9. Y menos 6 dividido entre 3 es igual a menos 2. Entonces podemos concluir de que las dos matrices son iguales, aunque hayan un poquito de expresiones aritméticas alrededor de cada término de la matriz. Bien. Usando la notación de paréntesis para matrices, podemos escribir la definición de suma de dos matrices como cada elemento de la matriz A más cada elemento de la matriz B, pues entonces se pueden asociar entre paréntesis como A más B. Bien. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos dice el contenido? De que para sumar dos matrices, sumamos los elementos en posiciones correspondientes y en cada matriz. Dos matrices se pueden sumar solo si tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Condición necesaria para que se puedan operar dos matrices, de que tienen que tener a la fuerza el mismo tamaño, es decir, tienen que tener la misma dimensión m por n. Por ejemplo, como podemos ver acá, tenemos la matriz donde están los elementos 4 menos 5, 0, 4, 6, 1, menos 6, 1, más la matriz 3, 2, 7, menos 4, menos 2, 1. Nos tenemos que fijar entonces de que la dimensión de esta matriz es de 3 filas por 2 columnas y que también esta sea de 3 filas por 2 columnas. ¿Son de la misma dimensión? Sí. Entonces, ¿qué se hace? Elemento a elemento se van sumando cada uno de ellos. Por ejemplo, 4 más 3, menos 5 más 2, 0 más 7, 4 menos 4, 6 menos 2 y 1 más 1, ¿verdad? Lo que nos proporciona este resultado que tenemos acá, que también al final es una matriz de la misma dimensión. Matriz de la misma dimensión, ¿ya? El segundo ejemplo, matriz de similar dimensión, y entonces el resultado también es una matriz de la misma dimensión, ¿sí? Bien. Un teorema que tenemos acá es el de las propiedades de matrices. Si A, B y C son matrices de M por N y O es la matriz 0, que también tiene la misma dimensión M por N, ¿verdad? Entonces, una primera regla de las propiedades de matrices es de que la suma de matrices es conmutativa, es decir, que da lo mismo sumar A más B que B más A. La segunda propiedad dice sobre la asociatividad, de que nosotros primero podemos sumar B más C y luego sumarlo a A, es lo mismo como que nosotros primero sumemos la matriz A más la matriz B y luego le sumemos la matriz C. ¿Bien? La tercera regla dice que si a la matriz A le sumamos la matriz 0 de la misma dimensión M por N, pues significa entonces de que eso va a ser la misma matriz A. Es similar situación como cuando a un número real nosotros le sumamos 0, obtenemos el mismo número. ¿Ya? La cuarta regla dice de que si hacemos el inverso aditivo sobre la matriz A, es decir, de que si a la matriz A nosotros le queremos sumar la misma matriz pero con signo negativo, pues entonces vamos a obtener la matriz 0. ¿Por qué? Porque a cada elemento le vamos a ir restando su mismo valor. Entonces al restar el mismo valor, pues se va a obtener 0 en cada uno de los elementos de la matriz. Y la propiedad 5, finalizando, dice que A menos B es lo mismo como que nosotros querramos hacer A más el negativo o el inverso de B. ¿Bien? En este ejemplo se hace una resta de matrices. Similar, entonces, procedimiento se utiliza que con la suma, restando elemento a elemento, cada uno
de los elementos de la matriz. En cuanto a la multiplicación, ahí ya cambia, fíjense. No es lo mismo sumar y restar una matriz que multiplicarla, porque cuando se realiza la suma y la resta, ya vimos que lo que se hace es sumar o restar, según sea el caso, cada uno de los elementos, ¿verdad? Agarrando elemento a elemento, cada uno de ellos, ¿verdad? Y haciendo la operación de suma o la operación de resta. En el caso de la multiplicación de matrices sucede algo un poquito distinto. Para eso tenemos acá la definición 1.12 que dice la multiplicación de escalar por una matriz. Cuando nosotros vamos a multiplicar una matriz por un escalar, es decir, que lo vamos a multiplicar por un solo valor constante, en ese caso sí se puede multiplicar cada uno de los elementos por ese valor escalar. Por ejemplo, a la matriz A, si la vamos a multiplicar por T, pues entonces cada uno de sus elementos los multiplicamos por T. ¿Sí? Porque solo es un valor escalar, uno solo nada más. Es una constante, es un número real. Bien. Pero en el caso de que tengamos que multiplicar una matriz por otra, pues entonces vamos a hacer esa definición, ¿verdad? Y de lo que vamos a partir es de esta noción que tenemos acá. Producto de matrices fila por matrices columna. Si A es una matriz fila donde tiene los elementos desde A sub 1,1 hasta A sub 1K, y tenemos la matriz B, que es una matriz columna, desde el elemento B11 hasta el elemento BK1, entonces el producto A por B de las matrices A y B se define como: tenemos que colocar la matriz fila, luego un símbolo de multiplicación como lo es el paréntesis y luego la matriz columna. ¿Y qué es lo que se hace? Para ello nosotros lo que necesitamos es hacer algo como esto. Para este ejemplo, a esto le voy a hacer un recorte y lo vamos a pegar aquí en un lugar donde podamos escribir. Bien. Entonces, ¿con esto qué tenemos? Lo que la regla de la multiplicación de matrices nos dice es que tenemos que tomar el primer elemento de la matriz A y multiplicarlo con el primer elemento de la matriz B. Bien, es decir, de que nosotros tomamos este primer elemento que está acá, y lo vamos a multiplicar con este primer elemento que está aquí. Tomamos el segundo elemento y lo multiplicamos con el segundo elemento de B. Tomamos el tercer elemento de A y lo multiplicamos con el tercer elemento de B. Así sucesivamente hasta llegar al último elemento de A y lo vamos a multiplicar con el último elemento de B. Eso lo vamos a colocar como una serie de multiplicaciones y cada una de esas multiplicacioncitas, cada uno de esos productitos que vamos sacando de número por número, número por número, número por número, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar todo en una sola fila. ¿Y cómo lo vamos a separar? Pues lo vamos a separar por el símbolo de suma. Es decir, que vamos a colocar A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 más A4 por B4 más A5 por B5, así sucesivamente hasta llegar hasta AK por BK, hasta llegar al último elemento como lo estamos denotando acá. Luego nosotros hacemos esta serie de productos, ¿verdad? Estas pequeñas multiplicaciones que nos quedan acá, sumamos cada uno de ellos y entonces al final vamos a tener un resultado, ¿verdad? Vamos a tener un número ahí, ¿verdad? ¿Qué es el resultado que tenemos? Es un número real, ¿verdad? Es un escalar. Le vamos a poner la letra que por tradición utilizamos, que es X. Vamos a obtener un solo valor cuando nosotros multiplicamos una matriz fila por una matriz columna, ¿sí? ¿Se entiende hasta este momento lo que hemos hablado? Sí se entiende, licenciado. Vaya, está bien. Si hay alguna duda, me avisa. Muy bien. Por ejemplo, para acá. Vea, en este ejemplo tenemos 4, 2, 1, que es una matriz fila, y tenemos la otra matriz, que es columna, donde tenemos los elementos menos 3,
5 y 8. Para este caso entonces, al desarrollar este ejercicio, ¿qué es lo que se hace? Veamos. Lo que se hace entonces es la multiplicación de 4 por menos 3, la multiplicación de 2 por 5 y la multiplicación de 1 por 8. Entonces tenemos acá 4 por menos 3, ¿verdad? Que eso es menos 12, más tenemos la multiplicación de 2 por 5, que es 10, y tenemos la multiplicación de 1 por 8, que es 8, ¿verdad? 12 menos 10, menos 12 más 10, perdón, es menos 2. Menos 2 más 8, eso es 6, ¿verdad? Y es como tenemos finalmente ese valor escalar. Hay otro ejemplo ahí en la plataforma que pues ya queda para la lectura posterior. Entonces, es necesaria esta definición de la matriz, de la multiplicación de una matriz fila por una matriz columna, para luego extendernos a matrices en generales. Y tenemos para este caso. Consideremos las matrices A y B de tamaños m por n y n por p, dadas por, tenemos la matriz A donde están todos estos elementos de dimensión m por n, y tenemos la dimensión de la matriz que es n por p, de esta matriz B. Bien, donde cada fila se multiplica por cada columna. Entonces, dice acá de que si le llamamos C al resultado de ese producto, pues entonces vamos a obtener una matriz de m por p dimensiones. Más explicadito eso, ¿cómo es que surge? ¿Cuál es el tamaño de la matriz A por B? Observemos que al realizar el producto de una matriz A de tamaño m por n y una matriz B de n por p, el tamaño de la matriz A por B es de tamaño m por p. ¿Cómo es que se puede multiplicar dos matrices? El producto de dos matrices nos dice acá, A y B se puede realizar solo cuando el número de columnas A es igual al número de filas o renglones de B. En efecto, observemos que para cada una de las entradas de la matriz A, el producto es el producto de una matriz fila, una fila de A, y una matriz columna, una columna de B. Más resumido esa teoría que estaba ahí, más práctico la vamos a notar. Para eso nosotros esto nos lo vamos a llevar allá para la pizarra y lo vamos a colocar de esta forma. Bien, así. Ok, nos dice la teoría. Identifiquemos primero cuáles son las dimensiones de las matrices. La matriz A nos dice acá que es de dimensión m por n. M por n, ¿verdad? La dimensión de la matriz B es n por p. ¿Sí? N por p. ¿Qué se necesita para que dos matrices se puedan multiplicar? No vamos a intentar multiplicarlas de una sola vez, nomás no las den, sino que vamos a hacer una pequeña verificación. ¿Cuál es la verificación que vamos a hacer? Nos vamos a fijar de que la cantidad de columnas que tenga la matriz A sea igual a la cantidad de filas que tenga la matriz B. ¿Sí? Repitiendo. La cantidad de columnas que tenga la matriz A tiene que ser igual a la cantidad de filas que tenga la matriz B. ¿Sí? Eso tiene que ser igual. Ahí sí se puede multiplicar. Y el resultado de esa multiplicación, ¿qué es lo que da entonces? Nos va a dar una matriz C, ¿verdad? Nos va a dar una matriz C como resultado. ¿Y cuáles van a ser las dimensiones? Las dimensiones van a ser estas que están aquí. Esos dos valorcitos que están ahí va a ser el resultado final de la matriz. Es decir, M por P. O sea, de que cuando vamos a hacer la multiplicación de matrices, lo que nosotros necesitamos primero es la verificación de la cantidad de columnas y la cantidad de filas de la otra. Ok, si son iguales, ¿cuál va a ser la dimensión resultante? M por P.
M por P, es decir, el resultado de su multiplicación va a ser M, la cantidad de filas de A, por la dimensión de las columnas de B, es decir, P. ¿Ok? Ese va a ser el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, licenciado. Va, muy bien. Entonces, con esto, veamos un ejemplo. Este que está acá. Fíjense, en este ejemplo acá, ya está como que multiplicadito, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pequeño truco para saber bien cómo es que tenemos que desarrollar la multiplicación. Para eso, con este ejemplo, pues nosotros vamos a arrastrar esto que tenemos aquí y lo vamos a pegar aquí. Muy bien. Nosotros observamos acá de que la cantidad de columnas que tiene la matriz A, bueno, y le vamos a poner nombre. Aquí le vamos a poner que esta es la matriz A y por acá le vamos a poner de que esta es la matriz B. ¿Sí? Entonces, la cantidad de columnas de A es lo mismo que la cantidad de filas de B, ¿cierto? Y la matriz resultante va a ser una matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Porque los otros numeritos que nos sobran nos dice de cuánto va a ser la dimensión del resultado, es decir, de 2 por 2. Bueno, entonces, una forma de realizar esta multiplicación es de la forma que sigue. Nosotros podemos ubicar aquí a la matriz A como 1, 5, 7, 6. Y por acá podemos colocar a la matriz B, que es 1, 3, menos 6, 4, ¿verdad? De esta forma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar acá? Para no desubicarnos, tenemos que ver que este numerito se va a multiplicar con este y que este numerito se va a multiplicar con este, ¿verdad? Entonces, a la hora de escribir esto, podemos escribirlo de la siguiente forma. Esta va a ser la matriz resultante. Voy a poner estos corchetes grandes para que notemos dónde lo vamos a ubicar. ¿Qué debemos colocar acá? Primero, la primera fila con la primera columna. Y esto se va a ubicar en el primer espacio de la matriz. 1 por 1, que es 1, más 7 por menos 6, ¿verdad? Y aquí le voy a quitar el signo de más, ¿verdad? Y colocamos entonces acá la multiplicación de 7 por menos 6, ¿verdad? Es decir, de que aquí colocamos 42 pero negativo. Luego, ya tenemos realizado el primer elemento. Luego, la primera fila ahora con la segunda columna. Es decir, 1 por 3, que es 3, más 7 por 4, que es 28. ¿Ya? Luego, la segunda fila por la primera columna. 5 por 1, que es 5. Y 6 por menos 6, que es menos 36. Y finalizando la segunda fila por la segunda columna. 5 por 3, que es 15. Y luego 6 por 4, que es 24. Bien. Entonces, terminando de operar esta matriz, el resultado es entonces 1 menos 42, ¿verdad? Que es entonces menos 41. 3 más 28, eso nos lo convierte en 31. Y 5 menos 36, ¿verdad? Que eso es menos 31. Para finalizar, 24 más 15, eso es 39, ¿verdad? Y si se fija, el resultado de esta matriz es de 2 por 2. ¿Sí? ¿Se comprende?
Muy bien, esa es entonces la operación de matriz. Si la matriz fuera de 3 por 3, significa de que igual los 3 elementos que tengamos aquí en la primera fila se van a multiplicar con los 3 elementos que tengamos en la primera columna. Y sucesivamente el mismo procedimiento, ¿verdad? ¿Sí? Sí, está bien, licenciado. Bueno, veamos entonces. Ahora nos vamos a pasar entonces para acá, ¿verdad? Y vamos a desarrollar algunos ejercicios con un poquito más de dificultad. Vamos a ver los siguientes. Veamos el primer ejemplo. Si tenemos que X es la matriz menos 3, 1, 12, 1, 7, 5, y tenemos también a la matriz Y igual a menos 4, 6, 10, 0, 1, 3, la matriz Z definida como menos 11, 3, 2, 9, menos 9, 5, entonces, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar la matriz 2X, la matriz menos Y la matriz 3Z más 2X menos Y. Bien. ¿Cómo solución entonces? 2 por X. Simplemente es 2 multiplicar por cada uno de los elementos de la matriz. Bien. Y entonces de ello vamos a obtener que 2 por menos 3, vamos a colocarlo acá en el primer elemento, 2 por 1, 2 por 12, 2 por 1 también acá, 2 por 7 y 2 por 5. De eso lo que nosotros vamos a obtener como resultado pues es la multiplicación de cada uno de los elementos y dejando el resultado de la multiplicación en cada elemento de la matriz, ¿verdad? Luego, si nosotros queremos encontrar menos Y, es decir, el inverso aditivo, es como que multipliquemos toda la matriz por menos 1. Le colocamos el signo negativo acá y luego ese menos 1 lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la matriz Y. Y bien, de esa forma entonces obtenemos, ¿verdad?, cada uno de los elementos de Y, pero con su signo cambiado. Entonces, cambiar cada uno de los signos de cada uno de los elementos de la matriz es posible, ¿verdad? El último problema que nos decía 3Z más 2X menos Y significa de que vamos a sustituir colocando a la par de cada constante la matriz correspondiente. Significa entonces de que vamos a multiplicar 3 por menos 11, que es menos 33, 3 por 3, que es 9, 3 por 2, que es 6, 3 por 9, que es 27, 3 por menos 9, menos 27, y 3 por 5, que es 15. 2 multiplicado por menos 3, que es menos 6, 2 por 1, que es 2, y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 5, que es 10. Luego, como aquí tenemos nada más un signo negativo, significa de que aquí nada más tenemos que hacer una resta de matrices. Significa entonces de que después de realizar la suma, procedemos a la resta.
O sea, que podemos colocar en el primer elemento, vamos a colocar de una sola vez menos 33, menos 6, más 4, respetando la ley de los signos, porque más por menos es menos. Entonces se coloca menos 6. Menos por menos es más, por eso se coloca más 4. Y así sucesivamente, respetando la ley de los signos, vamos colocando elemento a elemento de forma juntita y realizando la operación, pues vamos a obtener que menos 33 menos 6 más 4 es menos 35, 9 más 2 menos 6 es 5, 6 más 24 menos 10, 20, 27 más 2 menos 0 es 29, menos 27 más 14 más menos 1, eso es menos 14, y 15 más 10 menos 3, eso es 22. Segundo ejemplo, si nosotros ya vimos cuáles son las formas para sumar, restar y multiplicar matrices, pues entonces nosotros podemos definir unos tipos de ecuaciones dentro de las matrices. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice acá, determinar los valores de M y N que satisfacen la igualdad de matrices. Y en este caso tenemos definida esta expresión de este tipo, en la que tenemos una matriz de 2 filas por 3 columnas y tenemos 1, 2n, 6, 9, menos 7, 3, más 5 multiplicada por otra matriz de 2 por 3, en la que el último elemento tiene una incógnita n, y esto está igualado a otra matriz en la que tenemos dos incógnitas m y n. ¿Ven? Entonces nos dice de que la suma de esta primera matriz más 5 veces esta segunda matriz da como resultado esta matriz que tenemos acá. Pero ¿y entonces cuáles serán los valores de m y n que hacen de que esto sea cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Siempre respetar las reglas o las propiedades de las matrices y procedemos de forma de encontrar o de despejar cada uno de los m y n. Tratemos de despejarlos entonces. Primero lo que hay que hacer entonces es realizar estas operaciones. Por ejemplo, acá podemos realizar la suma y lo podemos igualar a cada uno de los elementos que están aquí. Es decir, nosotros podemos escribir algo como esto. La primera matriz la segunda matriz multiplicada por 5, y esto igualado a la última matriz, ¿verdad? A la del lado derecho. Significa entonces de que nosotros bien podemos colocar 1 más 15, que es 16. 2n más 10, pues colocamos 2n más 10. 6 menos 5, eso es 1. 9 menos 10 es menos 1. Menos 7 más 15 es 8. Y 3 más 10n es este 10n más 3 que está acá. Y la matriz de la derecha pues la mantenemos igual. Bien, sigamos operando esto. ¿Con esto qué significa? Hasta este punto nosotros podemos observar de que este 16 es igual que este 16 que está acá. ¿Bien? Que este 1 de esta posición es el mismo 1 que está aquí. Que este menos 1 es lo mismo que este menos 1. De que este 8 es igual a este 8 que está acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De que sí está resultando la igualación término a término de la matriz. Solo hay algunos elementos que nos hace falta definir quiénes son. Este 2n más 10 que podría igualarse a 6m y este 10n más 3 que podría igualarse a m más 2. Entonces, si estamos partiendo del hecho de que estas dos matrices son iguales porque elemento a elemento son iguales, pues entonces podemos igualar 2n más 10 y podemos igualar entonces 6m. Y lo podemos colocar de esta forma.
Lo mismo para los elementos de abajo. 10n más 3 se puede igualar con m más 2. Bien. Si nosotros tenemos estas dos ecuaciones, creo que podemos escribirlas con un poquito de reordenamiento. Es decir, que podemos colocar 2n menos 6m igual a menos 10 y 10n menos m igual a menos 1. Bien. ¿Se acuerda usted cuando estudiábamos los sistemas de ecuaciones? Los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí, más o menos me acuerdo un poco. Bien, entonces eso mismo es lo que vamos a aplicar en este momento. Le vamos a aplicar un método para resolver este sistemita que nos ha resultado acá, en donde tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces vamos a proceder. Resulta de que a la primera ecuación la vamos a multiplicar por menos 5. Y con eso obtenemos menos 10n más 30 igual a 50. Y 10n menos m igual a menos 1. Siendo así, vamos a tener acá menos 10n más 10n. Esto pues nosotros lo que podemos hacer es que simplemente lo vamos a eliminar, ¿verdad? Por eso se coloca 0 entonces. 30m menos m, eso es 29m. Y 50 menos 1, eso es 49. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos encontrar ya el valor de m. Igualamos 29m igual a 49. Eso significa de que m es igual a 49 sobre 29. Esa fraccioncita la podemos simplificar un poco, ¿verdad? (2n más 10 igual a 6m). ¿De dónde viene esto? Esto es de esta primera ecuación que teníamos acá. ¿Eso por qué? Porque nosotros ya tenemos m igual a esta fracción, significa entonces de que podemos sustituir acá ese valor de m para encontrar entonces n. Muy bien, y siendo así, pues entonces despejamos eso, ¿verdad? Busquemos el valor de n. Quiere decir entonces de que 6 por el 49 entre 29, ¿verdad? Menos 10, eso da como resultado 2n igual a 4 sobre 29. Finalmente, el valor de n va a ser entonces 2 sobre 29, ¿verdad? Porque como este 2 pasa a dividir, entonces 4 entre 2 es 2, 2 sobre 29. Significa entonces de que ya tenemos los valores de n que nos permiten entonces decir, determinando los valores de m y n que satisfacen la igualdad de matrices, concluimos de que m es igual a 49/29 y n es igual a 2/29, ¿verdad? ¿Se comprende este ejercicio? ¿O hay algo? Muy bien. Lo que comentábamos acerca de la multiplicación de matrices, ¿verdad? Y esto es una pequeña teoría, pero ya la leímos allá en el material de lectura, así que no es necesario leerla de nuevo. Bien. Como ejemplo 3, la multiplicación de matrices, ¿verdad? Tenemos que la matriz X es la que está definida de esta forma. Y tenemos esa matriz Z. Bien. Calcular el producto X por Z, ¿verdad? Para ello, ¿qué es lo que necesitamos saber? Decíamos, ¿verdad? De que para calcular el producto de dos matrices necesitamos ver sus dimensiones. La dimensión de la matriz X es de 3 filas por 3 columnas.
La dimensión de la matriz Z es de 3 filas por 2 columnas, ¿verdad? Esta dimensión tiene que ser igual a esta dimensión, ¿verdad? Si esto es igual, entonces sí se puede multiplicar. Y vemos que sí son iguales, de 3 y 3. La resultante de la multiplicación de estos dos matrices va a ser de 3 por 2, ¿verdad? Nos va a resultar una matriz de 3 filas por 2 columnas. Muy bien. Entonces, escribiendo, ¿verdad? Otra forma que tenemos para resolver las matrices es, en lugar de poner ubicados, ¿verdad? Así como lo pusimos acá, una matriz arriba de la otra e indicar con flechitas, otra forma es la de este tipo, en la que podemos colocar el vector fila multiplicado por el vector columna, el vector fila por la segunda columna, la segunda fila por la primera columna, la segunda fila siempre, pero por la segunda columna. Luego, la última fila, la de 4, 0 y menos 1, por la primera columna, 5, 2 y 1. La última fila, de X multiplicada por la segunda columna. Entonces, ¿de qué es lo que podemos ver de esto? Aquí podemos observar de que los vectores columna siempre es el mismo en esta posición. 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1. ¿Verdad? El vector columna, el segundo, 3, 0, menos 3, 0, 2, menos 3, 0, 2, menos 3, 0, 2. Las filas. Veamos de que de X, la misma fila está ubicada acá con la misma primera fila aquí. Segunda fila, tercera fila, ¿verdad? O sea, repartido todo uno con otro. Media vez tenemos eso, pues entonces ya podemos empezar a multiplicar y a sumar o restar según sea el caso. Menos 1, menos 15, más 0, más 6. 20 más 0, menos 1. Y menos 12 más 0, menos 2. ¿Sí? Haciendo más chiquitito esto, pues, menos 10 más 12, menos 8. 6 más 0, pues es 6. 25 menos 2 más 3 es 26. Menos 15 más 0 más 6 es menos 9. 20 más 0 menos 1, 19. Y menos 12 más 0 menos 2 es menos 14, ¿verdad? Y justamente esto tiene coincidencia con algo que dijimos al principio, ¿verdad? Dijimos de que la matriz resultante iba a ser de 3 filas por 2 columnas. En efecto, acá tenemos 3 filas por, mire, 2 columnas, ¿verdad? Es la resultante. Bien, ¿se ha comprendido este procedimiento? Digamos, es una forma distinta de escribir el producto de las dos matrices. ¿Se comprende de esta forma? Sí se comprende, licenciado. Ok, muy bien. Bien, luego de eso. Acá tenemos dos ejercicios sobre matrices, ¿verdad? Pero como me comentaba usted de que no tiene acceso a papel y lápiz en este momento como para practicar, si gusta hagamos una cosa. Tómele captura de pantalla y la solución me la manda al grupo de WhatsApp o de un solo por mensaje directo. Me manda las soluciones y corroboramos de que sea cierto, ¿le parece? Cuando usted ya tenga tiempo para resolver. Ahorita le tomo la captura. Vale. Ya estuvo, ya se lo tomé. Vale, muy bien. Bueno, entonces, nos vamos a quedar entonces hasta acá con la tutoría, vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Por motivo de que no hay como para darle el tiempo para que practique.
Así que vamos a dejar esa práctica para después. Me manda, como le comento, la solución de los ejercicios y por el momento nos vamos a quedar hasta aquí con la tutoría, ¿verdad? Está bien, licenciado. Solo tengo una duda. Le quería hacer el parcial de esta materia. ¿Para cuándo sería? Ah, veamos eso. ¿Y por dónde tengo la plataforma? Aquí está. En aviso, vamos a hacer si ya publicaron la calendarización. No nos la han publicado todavía. Hagamos una cosa. Vamos a ir a ver las orientaciones académicas. Vamos a ver, cronograma de actividades. Examen 2, el 16 de enero. Aquí está. Está bien, licenciado. 16 para el 16 de enero va a ser entonces. O sea, de que se queda hasta el otro año. Sí, hasta el otro año. Mejor va a haber más tiempo para estudiar. Sí, hay tiempo. Es que lo que sucede es de que como a partir del 10, sí, quiero ver, hoy estamos 11, ¿verdad? El 17 de diciembre cierra actividades la universidad, es decir, esta semana que viene es la última de actividades. Luego, pues todos los empleados de la universidad, tanto los administrativos como los docentes, pues inician a vacaciones, ¿verdad? Salen de vacaciones y el regreso es hasta como el 15-16 de enero, fíjense. En este caso, el 15 de enero es sábado. Y 16, que es que ya toca el parcial, pues es domingo. O sea que entonces el día domingo nos va a tocar. Vale, está bien, licenciado. Muchísimas gracias. Le agradezco. Bueno, ahí cualquier duda, pues ya sabe, me escribe siempre, ¿verdad? Y me manda la solución de las matrices, de la multiplicación de las matrices, oye. Vaya, licenciado, está bien. Cuando tenga tiempo, yo lo voy a hacer y se lo mando. Va, perfecto, entonces, pues. Bueno, muchas Muchas gracias gracias, entonces por licenciado. haberse conectado y que tenga feliz fin de semana. Gracias igualmente. Feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias también, bendiciones.